Solo adicionando a lo que comentaba la maestra Mariana, sus preguntas, que son temas a abordar, que dice ahí puntos a abordar, son preguntas detonantes. ¿Por qué? Porque así los va a llevar y los va a dirigir en su investigación, porque no sé, espero que sí lo hayan visto, que cuando están revisando los temas de su clase, encuentran algo y así se van y empieza a ver ya al final una ramificación de toda la información que ustedes ya se fueron en esos caminos. Entonces, con esas preguntas, eso se pretende, que ustedes vayan detonándose y que vayan investigando más. Entonces, para que yo pueda argumentar y defender mi postura, necesito estar bien sustentada y necesito tener fundamentos y eso lo van a lograr a través de su investigación. Entonces, no es de que ustedes van a llegar con un discurso ya ahí elaborado, qué es lo que voy a decir a través de esos puntos a tratar. No es de que aquí se van a ir, se van a ir abordando, ¿no? Y a lo mejor, quien vaya a decir de la introducción, si hablan, por ahí de algún tema en específico, pues primero debo de saber cómo es ese organismo, cómo es el ecosistema, el recurso, ¿no? Entonces deben de tener bien claros su tema, ¿no? Entonces, por eso el maestro se los había dado con anticipación, porque hay que investigar, ¿no? Ahora sí es el compromiso de investigación, porque ustedes van a ser responsables de elaborar su propio conocimiento y de lo que pase en ese debate, ¿no? Por ahí en otros grupos decían, no, es que ya vamos con todo, no sé qué. Bueno, sí van con todos, pero bien argumentados, ¿no? Entonces, no se vale solamente atacar por atacar, ¿no? Tienen que defender con argumentos. Solamente eso, profesor. Muchas gracias, maestra. Maestra Sonia, ¿algo que quiera adicionar? Pues creo que perdón, ya lo mencionaron ustedes, profes, ¿no? El conocimiento justo se está dando a base de esa investigación que van a realizar. Entonces, como dice la maestra Rocío, no se vale que se quieran ir con todo contra sus compañeros si no tienen conocimiento, si no tienen bases, que es justo la dinámica de la cual se trata estas dos siguientes clases, ¿no? Tener toda esa información que de alguna manera como biólogos nos toca de alguna manera a nosotros tener esos conocimientos para poder proponer, para poder sustentar quizás reformas a leyes, quizás a planes o programas de manejo asociado a lo que se esté realizando. Como bien lo planteaban ustedes, tenemos varias problemáticas que se les manejaron en estas listas de temas. Y bueno, tenemos gente que se va a oponer a estas ideas o que van a favorecer o están a favor de las mismas, pero pues ustedes se van a encontrar en la vida ya profesional, que muchas veces no nos podemos ir tan tajantes como dicen por ahí, ¿no? Con melón o con sandía, a veces tenemos que ser más parsimoniosos en hasta qué punto apoyamos ciertas ideas que pueden ser favorables o no. Entonces, de eso se trata este ejercicio, chicos, ¿no? Y como dice la maestra Rocío ahí en el chat, con respeto todo fluye bien. Nada más sería esa parte, profe. Muchas gracias, maestra. Muy bien, chicos, entonces, ¿no hay duda? ¿No hay más dudas? Por mi parte, no, profe. Ok, perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, esta actividad se va a realizar las próximas 2 sesiones. Ajá. Y bueno, culminaríamos en teoría, aparte de esta sesión que tenemos el día de hoy, bueno, nos quedarían 3 sesiones más. 2 serían para sus proyectos y la última sesión, recuerden, sería para la evaluación final. ¿Ok, chicos? Para dentro de 8 días, por favor, jóvenes, vamos a hacer esta dinámica un poco formal, entonces les voy a pedir, por ahí también van las indicaciones, que se vistan formalitos, de preferencia, chicos, ajá, no les voy a pedir corbata, ajá, pero sí una camisita quizá de vestir, que se peinen, por favor, no anden luego como el profesor aquí con todo no, hay que peinarse, también yo como profesor me voy a peinar, ¿ok, jóvenes? Entonces, que estén presentables, chicos, ¿correcto? Entonces, esto es un pequeño ensayo de lo que ustedes llegarían a hacer en la vida profesional, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de una manera presentable. También, jóvenes, la presentación de los temas va a ser al azar, ajá, no les vamos a dar un orden en específico, entonces todos, por favor, absolutamente todos tienen que estar presentes en las sesiones. Y por ahí en las instrucciones, pues también les mandamos que ustedes van a evaluar a sus compañeros, ajá, en base al desarrollo de sus temas. Entonces también es muy, muy importante, por favor.
No se vale que si dentro de 8 días me toca a mí presentar el tema, ajá, pues dentro de 15 que ya yo ya presenté y entonces faltan otros compañeros, pues yo ya no me presento a la sesión. Entonces, no, por favor, jóvenes, ¿correctos? Ajá, entonces hay que estar presentes en ambas sesiones. No importa que yo haya pasado en la primera, por favor, hay que estar presentes en la segunda. ¿Ok, jóvenes? Y recuerden que el trabajo es individual, jóvenes. Ajá, la investigación es individual. La elaboración de los equipos fue únicamente para asignar el tema que van a desarrollar, pero en realidad el trabajo es individual, ¿correcto? Entonces, ajá, por favor, lo único que van a hacer en equipo en dado caso es realizar la introducción de su trabajo, ¿ok? Y cada uno de ustedes pues tiene que tener esa introducción como equipo. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de que ustedes lleguen a presentar ese trabajo, pues nosotros le pediremos a algún participante del equipo pues que nos brinde esa introducción, ¿no? Es decir, que nos comente de qué se trata su tema. ¿Ok, chicos? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿no tenemos más dudas? ¿Todo clarito como el agua? Perfecto. Sí, todo claro. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, ¿qué nos toca ver el día de hoy? Biología y sociedad. Biología y sociedad. Un debate tranquilo. Ay, perdón, ya estoy leyendo aquí los chats. ¿Ok? Sí, exacto, un debate tranquilo. Esperemos que sea tranquilo, que no se alteren ustedes ahí oponiéndose o defendiendo su tema, ¿no? Que sería interesante exactamente que hubiera un poco, ¿no? Pero siempre con respeto, como menciona la maestra Rocío. Ajá, el respeto ante todo, ¿no? Ok. Axel, no te preocupes, Axel. Por favor, chicos, si todos encienden sus cámaras, apenas vamos a tomar la captura de pantalla. Ajá. Ah, por cierto, ya por ahí les llegaron sus calificaciones, ¿verdad? De su segunda evaluación. Ok. Hay personitas que subieron en esa evaluación. Hay personitas que bajaron al nivel. Entonces, por favor, jóvenes, ajá, les pido que para esta tercera evaluación hay que aplicarse. Ok, es la última evaluación, chicos. Ajá, hay que poner el 100% para poder obtener una buena nota probatoria. Ok, chicos. Ajá. Sé que es complicado porque es el final de semestre y sé que están atareados de trabajo, ajá, pero créanme que hay que hacer un esfuerzo. Ajá. Eh, pues esta es la vida en ciencias biológicas, chicos. En realidad, los fines de semestre son caóticos, son mortales para unos, ajá, pero pues ahora sí que nuevamente les volvemos a decir, les volvemos a reiterar. Bienvenidos a Ciencias Biológicas, chicos, ¿ok? Y créanme que ahorita todavía sus semestres están tranquilos, dejen que conforme vayan avanzando en la carrera, estos cierres de semestre todavía se complican mucho más, ¿ok? Entonces, pues hay que echarle ganas, chicos, ¿vale? Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Y bueno, para el tema del día de hoy, que es biología y sociedad, vamos a tener la colaboración de la maestra Sonia, que nos va a proporcionar la sesión teórica del día de hoy, chicos. ¿Correcto? Entonces, por favor, muy atentos, ajá, y poniendo atención. Adelante, maestra. Gracias, profe. ¿Ya se ve en pantalla, chicos? Ya. Ya, maestra. Listo. Okay. Bueno, chicos, como ustedes ya bien lo mencionaban, el día de hoy vamos a tener esta clase que habla sobre los temas de la biología en un entorno social. Entonces, vamos a abordar muchísimos temas. Voy a tratar de ser lo más concreta y precisa asociado a todo lo que vamos a platicar el día de hoy, puesto que, como bien lo hemos visto a lo largo del semestre, pues esta es una introducción básicamente a todo lo que ustedes verán a lo largo de su carrera, y justo esta última clase asociada a biología en un entorno social tiene que ver con algunas de sus unidades de aprendizaje ya de los últimos semestres, donde van a ahondar más en estos temas y bueno,
como bien decían por ahí, quizás estos temas que abordemos el día de hoy puedan entrar también como parte de esos debates de repente acalorados por las posiciones que podamos tomar, con cierto respeto asociado a estas aplicaciones de la biología, ¿no? Entonces, como parte de ello, pues vamos a iniciar. Vamos a empezar justo con este gran tema, que son esas aplicaciones socioeconómicas del conocimiento biológico. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? ¿Cómo es que surge que nosotros de alguna manera podamos aplicar ese conocimiento biológico? Todo surge a partir de que, bueno, como especie humana dejamos de ser nómadas y nos volvemos sedentarios. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, empezamos a ver justo el entorno, qué es lo que ocurre en nuestro espacio, en nuestro ambiente, y bueno, a partir de esto empezamos a ver cómo se están desarrollando los organismos. Ya con estas observaciones que se realizan, pues llega este proceso, este periodo en el cual se desarrolla o se implementa la agricultura, que prácticamente pues data de unos 10 a 12,000 años, cuando nosotros, como les mencionaba, nos volvemos sedentarios y empezamos a observar qué tipo de plantas, qué tipo de animales podemos implementar para nuestro uso. Entonces, de alguna manera, con estas observaciones empíricas, empezamos a distinguir estos rasgos que de alguna forma nosotros ya hoy en día, como parte del estudio de la genética, pues sabemos que es esa información genética que pasa de generación tras generación y que de alguna manera puede ser aprovechada o bien implementada. Por esto, nosotros realizamos esa selección de ciertas características, ¿no? Entonces, justo con la agricultura y con la crianza de animales es como se empiezan a seleccionar estos rasgos característicos para que de alguna manera, pues estas plantas, estos animales, nos sirvan como un tipo de recurso y sean útiles para nosotros. Entonces, esa es la breve historia que podemos nosotros hacer como remembranza. Hoy en día, bueno, ¿qué ocurre? Viene ya esta disciplina de aplicación de este conocimiento biológico que es la biotecnología. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente esta biotecnología aplica este conocimiento de la vida en términos de la industria, la agricultura y la farmacéutica. ¿Por qué? Porque se utilizan ya sea células vivas o microorganismos para precisamente mejorar justo a partir de ese conocimiento de la tecnología del ADN y otras técnicas asociadas a la genética y a la genómica, aislar esta información, poderla manipular, insertar genes en otras células con fines de alguna manera mejorar justo a estas especies, como parte de lo que les mencionaba yo, ¿no? Esta industria, esta agricultura, la ganadería, obtener fármacos. ¿En qué sentido podemos estar subdividiendo a nuestra biotecnología? Bueno, dentro de dos grandes mundos, algo que tiene que ver justo con esa manipulación de genes o bien con la manipulación de nuestras células. En este sentido, bueno, hay varias disciplinas y varias técnicas con las cuales podemos estar trabajando nosotros inmersos dentro de la biotecnología asociados a esta manipulación genética o de las células, dentro de las cuales, bueno, podemos mencionar algunas como la ingeniería genética, la secuenciación o nuestra reacción en cadena de polimerasa para ver justo esta información genética y posteriormente implementarla o utilizarla. El factor de la clonación artificial lo vamos a ver un poquito más a detalle conforme avancemos en la clase. Y bueno, también asociado a esta manipulación de las células, pues poder generar micropropagación de algunas especies, ver esas fermentaciones de estas células e implementarlas en la industria, técnicas de replicación asistida para la reproducción, en particular este tipo de técnicas asociadas a la reproducción humana. Entonces, hay varias vertientes en las cuales nosotros podemos estar viendo esta aplicación de la biotecnología. Como les mencionaba, ¿no? Podemos estar viendo justo esta aplicación en la medicina, donde podemos obtener fármacos, anticuerpos, utilizarlos ya para aplicaciones directamente a la remediación en técnicas como son las terapias génicas o terapias celulares. En el caso de la industria podemos estarlo viendo a nivel de la cosmetología, no solamente en términos estéticos, sino también en biocombustibles, generar justo estas sustancias químicas que nos permitan desarrollar a partir de ciertas enzimas o características propias de algunas plantas y animales, este combustible biodegradable o que tenga menor impacto al ambiente. En sentido de
cuestiones más asociadas a lo que vendría siendo el aprovechamiento de ciertos recursos, principalmente la agricultura y la ganadería, pues mejorar justo estas plantas y animales para que, bueno, tengan un crecimiento quizás más acelerado y, bueno, una resistencia a plagas o enfermedades. Y en el caso particular asociado a esta biología de la conservación, pues esa conservación ambiental, ¿no? En términos de ver de qué forma, pues las especies quizás modificadas desde su genoma pueden resistir a ciertos contaminantes o incluso generar esa conservación de especies a partir de estar generando banco de datos o bancos genéticos para preservar esta información como parte del acervo biológico. ¿Qué trae consigo el que nosotros podamos estar de alguna manera manipulando de esta forma a la vida en términos o en este contexto de la biotecnología? Pues como les mencionaba yo, quizás debates muy acalorados en términos de esos conflictos sociales que se puedan estar generando, en términos de esa ética y también de la moral de las personas que estén inmersos trabajando este tipo de tecnologías y, bueno, los riesgos que puedan implicar, ¿no? Que quizás no estén controlados de forma adecuada lo que vendrían siendo los experimentos o las técnicas, y bueno, esto implica un riesgo no solamente para la salud pública en términos de la especie humana, sino para esa conservación ambiental. Y bueno, de este tema podemos debatir y llevarnos horas inmensas, ¿no? Entonces, en general, pues de esto trataría la biotecnología. Asociado a ello, podemos estarla clasificando y bueno, ustedes pueden encontrar esta categorización que le denominan los colores de la biotecnología. ¿Y a qué hacen referencia? Justo a de qué forma se está aplicando este conocimiento biológico asociado a todo este avance tecnológico y a las aplicaciones que con ello conllevan. Tenemos algo que se conoce como esta biotecnología dorada y nos habla o nos platica justo de todas esas herramientas tecnológicas, todas esas herramientas computacionales que nos permiten de alguna manera generar bases de datos, analizar experimentos y hacer simulaciones de algunos procesos biológicos que están ocurriendo en la naturaleza. Algo que tiene que ver mucho con esta parte de la biotecnología es esta cuestión de la legislación. ¿Qué leyes van a estar normando justo hasta qué punto podemos estar manipulando genéticamente a lo que vendrían siendo las células o los seres vivos? Entonces, eso es lo que le compete a la biotecnología morada. Entonces, de alguna manera, ahí están las regulaciones, todos los factores, aspectos de bioética inmersos dentro de esta biotecnología. Tenemos la biotecnología blanca, que de alguna manera nos habla justo ese papel que tienen las industrias en términos de estar proponiendo la mejora de evitar contaminar a lo que vendría siendo el ambiente, en términos de estar generando fuentes energéticas y, bueno, que sean más eficientes con menos generación de contaminantes, como les mencionaba. Tenemos esta biotecnología gris asociada a lo que acabamos de platicar, en sentido de esa conservación medioambiental, poder buscar de alguna forma estos programas, estos planes, estos manejos que impliquen esa implementación o utilización de los recursos de manera sostenible. Entonces, de alguna manera, a eso atañe la biotecnología gris. Lo que nos habla la biotecnología roja tiene que ver con todo lo asociado a cuestiones médicas, a cuestiones de manipulación genética para curar o mediar justo las enfermedades a través de justo la ingeniería genética. En el caso particular de la biotecnología verde y la biotecnología azul, tiene que ver con lo que nosotros denominamos recursos naturales, principalmente para el aprovechamiento de lo que vendría siendo de todo lo que nos proporcionan los ecosistemas y para uso humano. En el caso de lo que vendría siendo la biotecnología verde, habla asociado a la agricultura y a los procesos de cultivo para obtener el recurso alimenticio. Y en el caso de la biotecnología azul, tiene que ver justo con todo lo que nosotros podamos obtener de los mares o en general de cuerpos de agua, asociados a poder capitalizar estos recursos y obtener además un aprovechamiento en términos del consumo que le damos. Entonces, a grandes rasgos de esto trataría la biotecnología y, bueno, dependiendo ahora sí, como dicen por ahí, de gustos, pues ya nos podríamos estar dedicando en particular a algo que nos llame la atención referido a esto. ¿Por qué ocurre esto? Como les mencionaba yo, bueno, parte de poder aplicar ese conocimiento biológico que nosotros tenemos. Si ustedes se acuerdan, una servidora les dio la clase de genética
Y les mencionábamos que, bueno, esta genética se podía subdividir en 3 disciplinas: la genética de transmisión, la de molecular y la de poblaciones. Justo a partir de este conocimiento base de saber cómo es que se heredan estos genes, estos rasgos, generación tras generación, podemos nosotros reconocer cómo se está conformando esta información a partir de esa genética molecular y trasladarla a ese conocimiento de genética de poblaciones para que podamos asociarlo no solamente que generación tras generación en tiempo ecológico, es decir, en el tiempo en el cual estamos viviendo, podemos ver esos cambios en la población, sino a través de lo que serían tiempos evolutivos y lo que estaría ocurriendo en nuestro ambiente. Con toda esta información que de alguna manera podemos nosotros estar manejando, entra en juego lo que se conoce como esta genética aplicada, que es justo con lo que nosotros ahora ya sabemos de esta genética de transmisión molecular y de poblaciones, el poder modificar o alterar el genoma y de alguna manera estar mejorando ciertos rasgos que nos pueden ser útiles para nosotros. Si se acuerdan, cuando iniciábamos ahorita la clase, les mencionaba que pues ya de alguna manera la especie humana, cuando dejó de ser nómada y nos volvimos sedentarios, observábamos esos rasgos que pues nos favorecían para nuestra perpetuación. Ahora ya, hoy en día, con esta genética aplicada, pues a través de este conocimiento de la genética y de la genómica, podemos hacer estas mejoras y utilizarlo para, bueno, generar biodiesel, mejorar las especies en términos de alimentación transgénica, y justo vamos viendo esa utilidad de poder modificar esta información. A esto se le conoce como selección artificial o bien selección direccional, porque justo ¿qué es lo que está haciendo? A partir de conocer esa información genética, se modifica la estructura de nuestras poblaciones o bien de las especies que de alguna manera nos están sirviendo como recursos a nosotros. Entonces, a esto se le conoce así como selección artificial porque de alguna manera es análogo a una de las fuerzas evolutivas que encontramos en la naturaleza, que es justo nuestra selección natural. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí con esta selección artificial? O bueno, no nosotros, sino aquellos biólogos moleculares o los genetistas van a estar modificando justo estas frecuencias génicas o genotípicas y van a estar escogiendo o de alguna manera determinando qué característica o rasgo va a mejorar genéticamente a estas poblaciones o a estas especies y de alguna manera pues obtener así avances en términos económicamente importantes para donde se esté desarrollando justo este tipo de industrias. Entonces, de alguna manera, pues es lo que nos conllevaría esta aplicación de la genética y esa selección artificial. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Todo claro? Obvio. Ok. Bueno, pero ¿qué herramientas o qué técnicas necesitaríamos nosotros si estuviéramos inmersos en este mundo de la genética aplicada para poder hacer justo esta manipulación de información a nivel genético, a nivel celular? Pues tener justo estos elementos que nos permitan conocer cómo es que está esta información. Y para eso tenemos dos grandes técnicas. Una de ellas es la secuenciación y otra es la PCR. Vamos a platicar un poquito de qué se trata justo esta secuenciación. Esta es una técnica que de alguna manera, como lo vemos aquí en pantalla, dice que nos permite averiguar o conocer justo esta secuencia de los nucleótidos, es decir, cómo está acomodada nuestras bases nitrogenadas en lo que sería nuestro ADN. Y de alguna manera, pues así poder aislarlos, modificarlos o transferirlos a otras células. Entonces, he aquí una de las herramientas que nos ayudan justo a poder aplicar esta genética. ¿Qué ocurre o cómo es este proceso o este procedimiento de la técnica? Nosotros vamos a tener un fragmento de nuestro ADN y lo vamos a correr, así se le denomina, en un gel. Esta cuestión de correr el gel es la técnica de electroforesis. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, nosotros vamos a obtener diferentes marcadores, que es lo que tendríamos aquí arriba en estos tubitos, y van a dar una coloración. Tenemos estos 4 marcadores que nos están dando una coloración que se conoce como fluorocromos y de alguna manera van a estar asociados a cada una de nuestros ácidos nucleicos, y cuando nosotros pasemos justo este fragmento del ADN en lo que sería nuestro gel, se van a desnaturalizar las hebras del ADN, es decir, se van a romper. Cuando se rompen,
entran en contacto justo con estos colorantes, con estos fluorocromos, y bueno, van a estarse combinando, va a haber una reacción. Cuando estemos nosotros en este gel y le pasemos un láser de energía o una corriente eléctrica, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, pues se van a romper justo como les mencionaba yo estas hebras de ADN y van a estar haciendo esta mezcla con los colorantes. Entonces aquí justo estos colorantes se van a asociar a nuestras hebras de ADN por lo que se conoce como esa dideoxirribonucleido 3' terminal, o sea, un fragmento terminal que se va a estar pegando justo a este fluorocromo para que se tiña de alguna manera, por mencionarlo de forma coloquial, nuestra base nucleótida. Entonces, ¿qué ocurre? Después va a haber un detector. Este detector, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues nos va a poder de alguna manera codificar justo estos colores con los que se están tiñendo nuestras bases nitrogenadas. Y bueno, este detector va a estar conectado a una computadora, donde de alguna manera esta computadora va a estar registrando lo que está ocurriendo en esta electroforesis. Se va a generar justo esa información. Vamos a ver esos 4 colores que están asociados a esta información donde se van a reconocer nuestras bases nitrogenadas, cómo están acomodadas y de alguna manera pues esa es la información que nos va a permitir reconocer esa secuencia o ese acomodo de los nucleótidos. Entonces, a partir de esto nosotros ya los podemos aislar, modificar o transferirlos a otra célula. A grandes rasgos de esto trata la secuenciación. Ahora bien, ¿qué ocurre con la reacción en cadena de la polimerasa o como mejor la conocemos, que es el PCR? En este caso en particular, a ver, me dicen que si esto también sirve para identificar especies y ya no alcancé a ver qué más. O únicamente para averiguar y modificar la secuencia de ADN. Ok, en este caso en particular, la secuenciación, hasta donde tengo entendido, sí solamente te sirve para reconocer el acomodo de esta secuencia genética, de esta información. Aquí la PCR ya es esta técnica que sí te permite identificar especies. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque de alguna manera tanto tu secuenciación como la PCR se complementan. Entonces, les explico ahorita la PCR y vamos interrelacionando esta información. Entonces, bueno, ¿qué hace la PCR? Te permite generar varias copias. Entonces, en este caso en particular, a partir de un fragmento de ADN, tú obtienes muchísimas copias y puedes identificar en pocas horas justo información necesaria para poder codificar esta información que se requiera saber sobre ciertos organismos, detectar justo enfermedades, hacer estudios evolutivos o pruebas de paternidad. ¿Por qué viene esta asociación que nos hacía la pregunta su compañero en el chat? Que con qué prueba de alguna manera podemos identificar especies. Bueno, ambas pruebas se pueden utilizar de acuerdo a qué, a la manera en cómo estamos interpretando justo esa información. En el caso particular de la secuenciación, como les digo, nos va a decir ese acomodo de la información que tenemos nosotros en nuestro cromosoma y en lo que vendría siendo nuestra cadena de ADN. Cuando nosotros ya sabemos cómo está acomodado, pues va a haber un banco de datos que nos diga de alguna manera con lo cual podemos estar cotejando y de esta forma identificar a nuestras especies. En el caso particular de la PCR, bueno, nos ayuda porque estamos generando varias copias de esta información y de esta manera hacer diferentes procesos que nos permitan justo estos estudios evolutivos o de reconocimiento de las especies. En el caso particular de las pruebas de paternidad, ¿se acuerdan que de alguna manera ya lo platicábamos con esta herencia no mendeliana, que se hacían ciertas pruebas de consanguinidad? Bueno, estas pruebas de consanguinidad se siguen realizando y además las pruebas de PCR nos ayudan justo a poder cotejar esa información en términos de la genética. Entonces son algunas de las dos técnicas que nos ayudan o nos complementan, como lo preguntaba su compañero, a poder determinar estas especies o identificarlas, ¿no? ¿Qué ocurre con la PCR? ¿Cómo funciona? Bueno, en el caso particular de esta PCR vamos a tener varios elementos. Vamos a tener lo que vendría siendo un tubito que se conoce como tubo de PCR. Va a tener un buffer, que es esta sustancia en la cual vamos a contener nuestro pedacito o fragmento de DNA
o incluso también se puede colocar RNA de acuerdo al estudio que se esté realizando. Vamos a tener algo que se conoce como primers o cebadores, algo que se conoce como la Taq polimerasa, y bueno, justo nuestros nucleótidos inmersos dentro de lo que vendría siendo nuestro fragmento de ADN. Asociado a todos estos elementos vamos a tener una maquinita que se llama termociclador. Como su nombre lo indica, pues va a hacer ciclos y va a estar asociado a la temperatura, entonces vamos a tener varios ciclos de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este proceso? Igual nuevamente muy sintetizado de lo que ocurre en una PCR. Bueno, este tubito se coloca en este termociclador, se coloca diferentes temperaturas para que justo podamos nosotros generar las copias de nuestro fragmento de ADN. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, nosotros tenemos ese fragmento de ADN que colocamos en nuestro tubito, lo metemos al termociclador y va a ocurrir una desnaturalización de este fragmento de ADN, es decir, se va a colocar a cierta temperatura. Esa temperatura es a 95 grados centígrados y lo que va a ocasionar es que justo nuestro ADN se separen esas dos hebras de ADN. Entonces, a eso se le llama desnaturalización, que se rompan nuestras cadenas de ADN. Después, ¿qué va a ocurrir? Vamos a cambiar la temperatura en este termociclador o la podemos programar y va a ocurrir algo que se conoce como enhebración. ¿Qué va a ocurrir entonces? Bueno, justo estos primers y la Taq polimerasa son los que van a estar actuando. El primer va a ser o le va a indicar a la Taq polimerasa dónde se coloque para que comience a hacer lo que se denomina como enhebración, es decir, hacer las copias de esta cadena de ADN que se rompió o de este fragmentito de la... dicen que eso hubiera estado muy bueno hacerlo de forma presencial. Como les digo, chicos, no se preocupen, creo que en su materia de biotecnología hacen esta práctica, entonces, pues de alguna manera conocen ya ahorita el procedimiento, cuando lleguen a esa materia o esa unidad de aprendizaje nos van a platicar qué se puede hacer y qué han hecho. No creo que hagan el PCR, pero al menos sí una electroforesis, porque bueno, para poder hacer esto, chicos, se necesita bastante dinero y muchos insumos, entonces pues también es algo costoso. Como les decía, tenemos esta enhebración, que es cuando justo esta Taq polimerasa empieza a hacer las copias de toda la información que tenemos en ese pedacito de nuestro ADN. Entonces copia lo que vendría siendo nuestra hebra 1, por mencionarla así, de ese pedacito de ADN, y también ocurre la copia de nuestra hebra 2. Eso es lo que vendría siendo la enhebración. Entonces, se va formando esa copia de nuestro ADN, esa información. Nuevamente, seguimos al paso 3. ¿Qué va a ocurrir? Cuando ya tenemos esas copias de cada una de las hebras de ADN que nosotros colocamos, se da este proceso de extensión, es decir, se siguen haciendo más copias con efecto de lo que vendría siendo nuestra Taq polimerasa o nuestro ADN polimerasa. Ahora aquí ya tenemos esas copias de nuestras hebras y se siguen haciendo más copias y más copias y más copias. Todas estas copias que se van generando tienen que ver justo con los ciclos que nosotros programemos en el termociclador. Entonces, de alguna manera, pues, más o menos para tener unas copias adecuadas con las cuales estar trabajando en términos de la biología de las especies, se habla de unos 40 a 50 ciclos. En este caso, bueno, aquí mencionan que por lo menos 35 ciclos nos generan 68 billones de copias de esa información genética con la cual nosotros podemos aplicarla a distintos estudios. Uno de los cuales, pues, vendría siendo lo que nos preguntaba su compañero, poder identificar especies o poder identificar alguna información genética en particular de alguna característica que me interese de esa especie de estudio. Entonces, todo va a depender también de la pregunta que se esté planteando el investigador o para qué esté realizando estas técnicas tanto de secuenciación como de PCR. Pero bueno, sin embargo, pues de nada sirve que nosotros hagamos lo que les mencionaba, todas estas técnicas o las sepamos aplicar, sino lo importante aquí es conocer justo ese mensaje que se está transmitiendo y la forma en la cual se está regulando. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros sepamos cuáles son esos genes que están interactuando, cómo son esos mecanismos de regulación y cuál es ese flujo de información. Es decir, bueno, yo ya conozco cómo se acomoda esta información, yo ya sé cómo se está regulando y para dónde va. En este sentido, pues de alguna manera eso me va a determinar el funcionamiento celular y el funcionamiento de los organismos.
Y ya en específico, a nivel de esta biología, pues nosotros podemos comprender varios procesos biológicos, entre ellos los procesos de evolución a través de lo que vendría siendo la vista o la mirada de la genética. Entonces, eso es de alguna manera, en términos meramente biológicos, lo que nos proporcionaría estas técnicas de secuenciación y de PCR. Podemos tener otras aplicaciones, como son en el campo de lo que vendría siendo la ingeniería genética, para poder diagnosticar algunas enfermedades de índole genético o infecciosas, tener muchos estudios asociados a esa expresión genética y, bueno, darle un seguimiento efectivo a estos tratamientos. Entonces, de alguna manera son unas cuantas aplicaciones de las que puede tener justo este tipo de técnicas y lo que vendría siendo la genética aplicada. ¿Qué más asociado a esta manipulación o a esta tecnología en sentido de modificar o tener esa mejora en cuanto a nuestras especies a nivel genético? Bueno, tenemos organismos genéticamente modificados, dentro de los cuales, pues, básicamente, hoy en día ya todos los grupos que ustedes vieron a lo largo de esta unidad de aprendizaje, entonces, desde bacterias, hongos, plantas, animales, e incluso virus, han sido genéticamente modificados. Entonces, vamos a platicar un poquito justo de aquellas especies que nos han permitido manipularlos genéticamente y obtener algún beneficio en términos o en pro de lo que vendría siendo la especie humana o nosotros como tal. ¿Qué ocurre? Bueno, ya de alguna manera, pues a lo largo de este curso platicábamos de algunos beneficios o algunas particularidades de las especies. En el caso particular de estar hablando de estas bacterias genéticamente modificadas, pues se han obtenido varias cosas en índole de la farmacéutica y en índole de lo que vendría siendo biocombustibles o asociados a un menor impacto a lo que vendría siendo el ambiente. En el caso particular de algunas bacterias como Escherichia coli y Bacillus subtilus, se ha obtenido justo la producción de derivados del complejo que nos permiten estar obteniendo la hormona del crecimiento, aunque se ha observado que a pesar de que Escherichia coli y Bacillus subtilus son buenos productores de este derivado y generan justo lo que se necesita para la hormona del crecimiento, pues en términos de costos y en términos de lo que vendría siendo la optimización y la calidad de estos derivados, pues funcionan mejor las levaduras, o sea, mejor la implementación de hongos que estas bacterias. ¿Qué también ha ocurrido? Bueno, se ha dado la producción de insulina a partir de sintetizar justo lo que se requiere de lo que es la bacteria Escherichia coli. Entonces, de alguna manera, sintetizando esos proteínas y enzimas que se utilizan para esa producción de insulina, pues se ha dado a gran escala a partir de lo que vendría siendo esta bacteria. En el caso de tratamientos anticancerígenos, pues se han utilizado bacterias como la de la salmonela, nuevamente Escherichia coli o Caulobacter, que de alguna forma pues se ha modificado genéticamente y, bueno, se utiliza para estos agentes anticancerígenos. En términos de la producción de biocombustibles, también de alguna forma se ha habido que se puede estar modificando el metabolismo de bacterias. Nuevamente aquí tenemos a Escherichia coli, a Clostridium celluloticum y a Rhodobacter capsulum, que dentro de esas modificaciones metabólicas lo que ocurre es que pueden generar etanol e hidrógeno sin la formación de dióxido de carbono. Entonces, eso favorece porque, bueno, tenemos un biocombustible y no estamos contaminando en términos de estar generando más dióxido de carbono. Asociado a el siguiente grupo, que son los hongos genéticamente modificados, bueno, pues hemos tenido con esa mejora genética de estas especies, la producción de vacunas recombinantes, mejora en cuanto a producciones agrícolas, principalmente lo que tiene que ver con la fermentación de productos de cuestiones de bebidas, como puede ser aquí el vino. Tenemos la bioremediación y como les mencionaba yo, que son mejores en términos de esa síntesis de la hormona del crecimiento, pues nuestras levaduras. Entonces, en el caso particular de lo que venían siendo las vacunas, pues se han generado a partir de ciertas levaduras vacunas para la hepatitis B. Entonces, de alguna manera, hace aproximadamente unos 35 años,
es cuando se empieza a hacer este trabajo de las primeras vacunas recombinantes comercializadas con lo que vendría siendo la implementación de estos hongos genéticamente modificados. Y bueno, pues principalmente una de estas levaduras es la que tenemos aquí, y pues está siendo utilizada para la vacuna tetravalente, que yo creo que la mayoría de todos nosotros ya la tenemos ahí registrada en nuestra cartilla de vacunación. Como les mencionaba, pues para esa mejora de alimentos, dentro de los cuales pues se encuentran los vinos a partir de estas levaduras genéticamente modificadas. Dentro de la bioremediación, pues hay una investigación asociada a lo que vendría siendo el IPN ahí en Tlaxcala, y bueno, justo crean una combinación genética de dos hongos filamentosos que de alguna manera pueden degradar agentes cancerígenos derivados de los hidrocarburos presentes en el suelo. Entonces están haciendo esta bioremediación de los hidrocarburos y evitan a su vez una afección que tiene que ver con justo lo que nos podría provocar a nosotros cáncer. Entonces vean todas estas aplicaciones de esta genética en términos de esa modificación de algunos seres vivos. Ya platicábamos de bacterias, ahora platicamos de hongos, y bueno, vámonos con las plantas. ¿Qué ocurre con las plantas? Principalmente aquellas plantas que han sido modificadas genéticamente tienen que ver con justo el aprovechamiento que nosotros le podamos dar a estas plantas como recurso. Dentro de aquellas, pues principalmente aquellas que son la canasta básica, ¿no? La soya, la papa, el maíz, hay muchos trabajos asociados a lo que vendría siendo esta genética de poblaciones asociadas al maíz en México, muy interesantes, chicos. Si les llama ahí la atención esta cuestión de la genética aplicada y cómo son los alimentos transgénicos, métanse a la red y busquen todo lo que está asociado a lo que es el maíz en México. Ahorita platicamos a grandes rasgos lo que vendría siendo la soya, que se ha modificado para que de alguna manera, pues, los aceites que tiene sean bajos en términos de lo que son los ácidos grasos saturados. La papa con un alto contenido proteico, que de alguna manera, pues, eso favorece no solamente a la producción, sino también en términos de la salud pública. Plantas con tolerancia a la sequía, que de alguna manera, pues, eso coadyuva lo que vendría siendo zonas áridas, a mejorar la implementación de lo que es el recurso hídrico, y bueno, a su vez esto reduce ese consumo del agua, y bueno, podemos estar hablando de esa sostenibilidad o sustentabilidad del ambiente, en sentido de, bueno, esta mejora de lo que vendrían siendo las plantas genéticamente modificadas. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Todo bien, gracias. Ok. Oh, Dios, se ha trabado mi computadora. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo, chicos. Tuve aquí un problema con la computadora, se me reinició. Sí, profesora, no se preocupe. Ya esta viejita, la pobre, ya no quiere trabajar. Pero bueno, en este sentido vamos viendo justo con este conocimiento de la genética, cómo de alguna manera lo hemos implementado para que nosotros como especie humana pues obtengamos beneficios, obtengamos recursos. Y uno de estos debates acalorados que ha surgido a lo largo de esta implementación o aplicación de la genética es justo eso, ¿no? ¿Qué tanto los científicos de alguna manera estamos jugando a ser Dios en el sentido de estar modificando genéticamente a las especies, ¿no? ¿Hasta qué punto está permitido modificar y cuáles son los fines para estar modificando a las especies? En términos de la biología, pues tiene también sus pros y sus contras, como les decía yo al inicio de la clase también, con los temas que van a debatir las siguientes dos clases ustedes, pues muchas veces no podemos decir
todo es bueno o todo es malo, ¿no? Hay ese gradiente de grises que nos permiten, bueno, reconocer hasta qué punto, dependiendo de la ética del investigador y de su moral, pues está aplicando de manera adecuada o en pro de un beneficio social todo este conocimiento, tanto biológico como genético. Entonces, bueno, vean cómo podemos ir sacando ahí varias cositas. No sé qué opinen ustedes, a ver, chicos, mientras reacciona mi computadora. ¿Hay alguien a quien interese la genética en este contexto? Pues creo que a mí, pero pues ya vería a lo largo de la carrera. Entonces, bueno, ya de entrada tienes que conocer mucho lo que vendría siendo la biología celular, estas técnicas aplicadas para reconocer esta información, ¿no? Y bueno, dentro de esta parte de la biotecnología ya vieron, ¿no? Puede ser asociado a generar más conocimiento biológico o a una aplicación de este conocimiento biológico en términos de la farmacéutica, en términos de la mejora para ciertas especies, en el contexto de lo que vendría siendo esta parte de la conservación de las especies. Entonces, hay muchísimas cosas de las cuales podemos sacar. Entonces, quien nos diga que de biólogos nos vamos a morir de hambre es porque pues no conoce todo este mundo y como dicen por ahí, ¿no? La cosa es buscarle, ver qué es lo que nos llama la atención, qué nos interesa de la biología, ir haciendo el caminito. Bueno, ahí dicen que les llama la atención la zoología y la botánica. Bueno, hay trabajos a nivel de la botánica y de la zoología que utilizan justo estas técnicas de PCR o técnicas de secuenciación para contestarse preguntas biológicas. En el caso particular de aquí de ciencias biológicas, tenemos un laboratorio asociado a genética que trabaja con animales, principalmente lo que son insectos, que vendrían siendo escarabajos, y ven ahí varias cosas asociadas a su genética. En el departamento de botánica, de donde somos sus profesores que estamos dándoles esta clase, en el laboratorio en el cual me encuentro yo de ecología vegetal, tenemos a la doctora Amelia, que trabaja algunos aspectos de genética de poblaciones asociadas justo a cactáceas. Entonces, se pregunta ella cosas asociadas a la biología de las especies y las contesta a partir de justo esta aplicación de la genética. Entonces, hay de dónde cortarle, chicos. La cosa es, como les digo, ustedes se metan a ver qué profesores hay dentro de la carrera y bueno, vayan, pregunten y vean qué es acorde a sus temas, sus fines. Permítanme un segundo, ya está ahí respondiendo mi computadora para que me pueda meter al Zoom. Permítanme un segundo.